Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Somos Verdad Prohibida, transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo. Hoy queremos hablarles cómo reconocer a un falso pastor, porque las iglesias de sana doctrina ya no son lo mismo de antes. No predican o enseñan sobre la situación que está pasando en Medio Oriente. Hay muchos pastores aún de sana doctrina o de sarna doctrina, como les digo yo, que no se han pronunciado a favor del pueblo de Israel. Están más bien apoyando a líderes de izquierda y también apoyando a la nación de Palestina. Jesucristo, Dios, fue claro en la palabra: el que no es conmigo es contra mí. Así de sencillo. Yo los llamo a reflexión, que cambiemos y que despertemos. En Honduras y Latinoamérica y en el resto del mundo existen un montón de pastores pseudo cristianos que no se han manifestado a favor de Israel. Más bien al contrario, muchos se han manifestado a favor de Palestina. Muchos pastores se han vuelto acomodados a favor de la nación de Palestina. Si su pastor no profetiza sobre los eventos del porvenir, si solo le habla de billete o de dinero, o solo le habla de la familia, si en su iglesia solo le hablan de cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen empleado, de ser un buen ciudadano, respetable y obediente de sus autoridades, y si solo le hablan de dinero, de prosperidad, de bendiciones, por favor, huye de esa iglesia. Esa iglesia es una secta disfrazada de piedad. Otra cuestión, con mucho respeto a las damas: Dios nos ha dado tanto a los hombres y a las mujeres el don de poder predicar la palabra a todo el mundo, pero el liderazgo está solo definido en los varones. Ya que venga a una iglesia donde hay una pastora, mejor huya de esa iglesia. Existe un montón de iglesias que lastimosamente se han convertido en clubes sociales. Los pastores se han convertido en vendedores de humo. No quieren predicar de Jesús, no les explican a las personas la obra redentora que hizo Jesucristo al morir en una cruz. No predican del infierno, no explican a los feligreses que existen en sus iglesias que debemos de dejar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Hay pastores que apoyan a muchos políticos y se han convertido en activistas promocionando sus campañas políticas. Hay pastores que desde el púlpito lavan la mente de sus ovejas para que voten por políticos o el político que le está dando dinero. Muchos pastores predican chistes y anécdotas en sus prédicas. Asistí a una iglesia pseudo-cristiana 2 veces. Escuché 2 prédicas sobre valores cristianos, y lo más importante, que los pastores de esas iglesias solo compartieron un versículo durante toda la conferencia. Y estuvieron contando chistes y anécdotas sin parar, contaron experiencias personales. En conclusión, hablaron puro humanismo humano. Estimado lector o radioescucha, hace unos meses observé un programa televisivo en donde sale un farsante que dice ser pastor. Este señor predica con un método de hipnotismo. Ese señor utiliza 2 tipos de música cuando predica. Al inicio pone música que atrae la atención mientras él cuenta chistes utilizando la palabra de Dios. Después, casi al finalizar la predica, cambia la música y ahí pone música melancólica y cambia el tono de su voz con un mensaje reflexivo y disfrazado para retar al oyente para que cambie. Ese disque pastor es un payaso. Ese señor es un hereje tergiversando la palabra. Se llama Dante Gebel. Estos pastores hay que denunciarlos públicamente y no tenerles miedo. Estos son gente que está llevando almas al infierno gratis porque solo hablan de dinero disfrazado. La palabra de Dios es blanca y es negra. ¿Es correcto o es incorrecto? En cambio, este pastorcillo habla chisteando en sus programas cómicos. Utiliza anécdotas chistosas para que la gente se ría de sus estupideces. Eso no es ninguna edificación, eso no es enseñanza. Eso es un farsante completo. Y lo más triste es que estos tergiversan la palabra de Dios, la manipulan, la distorsionan a un grado que hacen parecer a Dios tonto. Una vez este payaso Dante Gebel dijo que negó lo que dice la palabra. La palabra dice que David, con sus imperfecciones, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué vino este payaso Gebel diciendo? Es que Dios se equivoca, porque me ven que estaban diciendo que David tiene un corazón conforme a Dios y cómo pecó David. Entonces Dios se equivoca con la gente. Dios no se equivoca, Dios es santo. Lastimosamente los cristianos de ahora siguen estos hartos apóstoles, farsantes y todo esto. Creen sus mentiras a la gente y la gente les cree. Y lo más triste es que la gente ofrenda millonadas a estos vividores del evangelio. Otro falso apóstol que tengo que denunciar es mi compatriota. Lastimosamente me duele como hondureño que ese cerdo cristiano, no sé cómo decirle, perdónenme la palabra, Guillermo Maldonado, hondureño, sea uno de los herejes más grandes que hay en todo el mundo. Es algo triste y molesta en realidad.
llamarlo compatriota a ese vividor de gente que está engañando a muchos, llevando al infierno. Y lo más triste que hay un canal que dice ser referente en las noticias en mi país, el canal que más se mira y es Cadena Nacional, y en la madrugada ponen estos farsantes de enlace a hablar tonteras en su canal toda la madrugada. Yo llamo al dueño de este medio de comunicación, un tal Maldonado, que deje de estar confundiendo a las millones de gente poniendo canales de viejos pastores que solo son ladrones. Otra anécdota que conocí en el mes de diciembre de este año 2024 es una muchacha que le estaba dando el evangelio, y resulta que ella me dijo que vivía en un país sudamericano en donde llegó la bruja de Ana Méndez, esta vieja bruja que dice que el dinero le habla cuando uno se pone en conexión con el dinero. Me dice que ella estaba en esa iglesia con su mamá, estaban escuchando a Ana Méndez cuando habló de que el billete les habla, de que el dios Mamón le habla. Y ella pidió desde el púlpito billetes de 500 por un lado, billetes de 1000 por otro lado. Vino la mamá de ella y salieron corriendo a un mall que estaba cerca de esa iglesia y fueron a sacar más, lo equivalente a $1000, a una tarjeta de crédito. Ese dinero lo sacaron con la disponibilidad de la tarjeta de crédito y se lo fueron a ofrendar todo a la señora Ana Méndez. Lastimosamente, esta señora solo en esas reuniones que tuvo en ese país sudamericano se llevó más de 300 a 400 mil dólares en una noche, dicen, para su bolsillo. Y lo más triste que la muchacha me contaba es que al mes le llegó la cuenta de la tarjeta de crédito de lo excesivo que habían sacado, lo aproximado de $1000. Y a ella le tocó sacar un préstamo para pagar después la tarjeta más los intereses. Estos son vividores del evangelio. Esta gente no ama la cruz de Cristo y la distorsionan. Pasaron los días y me contó y le costó salir de esa deuda a esta persona que le estaba dando el evangelio. La bendición jamás les llegó a ellos. Lo único que les llegó fue la cuenta y los intereses de la tarjeta de crédito. Mucha gente a nivel mundial está siendo llevada por doctrinas de demonios. Tienen una convención de escuchar mentiras y no el evangelio de Cristo. Hoy las iglesias bautistas, que son pequeñas y predican el evangelio de la salvación y explican sobre la redención, están vacías. Desde el púlpito ya no se predica la verdad. En la mayoría de los templos solo mentiras se habla. Están afanados por conseguir dinero. Tengamos mucho cuidado porque están enseñando doctrinas de demonio en las iglesias. Estamos en medio de una pandemia de doctrinas falsas. En la mayoría de todos los templos ya no se predica el evangelio. No se predica el problema de dónde pasará su eternidad después de que muera usted si no ha aceptado a Jesucristo. No se predica sobre el infierno. No se enfrentan a los cristianos que deben de cambiar su vida realmente para agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. Hoy los mensajes cristianos son solo para enriquecerse, tanto en la radio como en la televisión. Lo lamentable de todo esto es que lo único que se predica es de billete, de dinero, de sanación de milagros, de ser bendecidos y tener el último carro y la casa más grande, viviendo sin problemas. Eso es la doctrina que se predica actualmente. La misma Biblia nos enseña que debemos tener cuidado de las falsas doctrinas que se predican desde el púlpito. Recordemos los siguientes versos y tengámoslos muy presentes en nuestro corazón para no ser engañados fácilmente. Dice Romanos 16, del 17 al 18, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendiste y que os apartáis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y deseos, y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18 nos está diciendo lo que está pasando en el evangelio actualmente. Muchos son vividores. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Hechos 20 del 30. Mire aquel día un canal que se llama Desenlace, ese canal del infierno que solo distorsión habla. Un pastor apellido Chávez estaba sudando, secándose el sudor y decía: señores, a quien le caiga este trapo de sudor va a ser bendecido, no va a tener problemas, se va a ser sanado, que no sé qué. Herejías como esta. Otro pastor famoso, se me olvida el nombre, que la espada sacó una espada del púlpito y andaba diciendo que es la espada de Dios. Miren, señores, estamos cayendo en unas herejías inevitables. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es segunda de Pedro 2, del 1 al 2. Otro versículo dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha gente les cree a estos payasos, estos herejes que tergiversan la palabra de Dios. En Gálatas 1:6, Pablo le dijo a todos los cristianos: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, del 6 al 7. Tenemos las Biblias de adornos en nuestras salas y en nuestras casas, y otros las tienen llenas de polvo y hasta con telaraña. Nos hemos enfriado tanto en nuestros corazones que no buscamos la Biblia para leerla o meditar. Pero para ver un partido de fútbol por horas o ver las novelas pasamos horas y horas, y estar sumergidos en eso no nos da sueño. Es por tal razón que la única comida o leche espiritual que absorbemos o reciben las personas es cuando van a sus iglesias o cuando encienden estos canales de herejías como Desenlace. El problema es que esta comida o leche espiritual que reciben las personas en las iglesias está adulterada, llena de herejías, y muchos apóstoles modernos de la prosperidad tuercen los mandamientos de Dios y vuelven con sus mismas cantaletas de prosperidad y bendiciones que se consiguen a través de dinero. Pero la gente está ciega, no analiza lo que dicen estos pervertidos desde el púlpito, no quieren predicar la verdad. Lo que dicen en Desenlace y en los canales pseudocristianos de Maratónicas, de Milagros, eso no viene de Dios. Pero la falsedad de las herejías diabólicas no solamente está dentro del cristianismo, también en la Iglesia Católica Apostólica Romana, esa secta que se llama la Gran Babilonia. Ojo, el catolicismo no es cristiano. Ellos dicen ser cristianos, pero tanto sus hechos y doctrinas contradicen la Biblia, y su historia evidencia su maldad. Estimado católico, lo animo a que huya de esa religión y acepte a Cristo como Salvador, mientras quede tiempo de arrepentimiento. Veamos algunas de las falsedades que dicen los seguidores de esta secta. Las demás religiones del mundo están perdidas en sus doctrinas de hombres, pero la religión de la secta católica apostólica y la religión pseudoevangélica de la prosperidad, llena de milagros, están haciendo más daño, tergiversando la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos que asisten a sus templos los fines de semana están acostumbrados a solo recibir en su vida lo que dice su pastor. La gente ya no tiene en su corazón el deseo de buscar la palabra de Dios, porque están acomodándose a ir un fin de semana a escuchar lo que es el pastor o el sacerdote. Ya ni siquiera cuestionan lo que reciben en las iglesias, y lo peor de la situación es que se memorizan las anécdotas y los chistes del pastor, y lo que comparte, eso lo comparten a las demás personas como si fuera algo bíblico. Nos hemos convertido en zombies espirituales al momento que no leemos la Biblia a diario, al momento que solo memorizamos y repetimos lo que dice el pastor cada fin de semana, y caemos más hondo cuando tomamos como verdad la forma de interpretación de los versículos bíblicos. Conocí el caso de un amigo mío que me dijo lo siguiente: mi pastor me dijo que tengo el poder de proclamar, de prosperar, yo tengo poder en mi boca y si lo creo eso sucederá. Le pregunté: ¿en qué versículo de la Biblia tu pastor sacó esa herejía? Me dijo: muerte y vida están en poder de la lengua y los que aman comerán su fruto. Proverbios 18:21. Ok, le expliqué el contexto de Proverbios 18. Y en el 18:21 leímos los versos anteriores y los que siguen. Le enseñé que el verdadero poder que hay en nosotros es entender que una palabra mal dicha puede herir a una persona. Si decimos malas palabras, estamos demostrando nuestro nivel de cultura. Si decimos palabras que ofenden a los demás solo porque cometieron un error, eso no es bueno. Todos nos equivocamos. Pero si miramos a una persona con un gran problema y le compartimos un versículo de la Biblia o le decimos una palabra de aliento para animarlo y miramos que eso le ayuda, ya hicimos algo bueno. A eso se refieren nuestras palabras. Pueden edificar o destruir. Depende de cómo las usemos en nuestros prójimos. Hay pastores y líderes que han tergiversado la palabra de Dios, metiendo ideologías de metafísica como el positivismo. Nos han metido filosofías baratas y sus pobres ovejas, en vez de investigar la Biblia y profundizar en la verdad, se quedan y adoptan las palabras de su pastor como si fuera verdad.
Dice en 1 Timoteo del 6, del 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, están envanecidos. Nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de estos tales. Todos los cristianos del mundo deben retomar a leer la Biblia a diario cuando vayan a la iglesia y el pastor o líder les comparte un versículo. Cuando regresen a su casa, investiguen y analicen si fue correcta su interpretación. Deben de tener mucho cuidado. Recordemos que todos los creyentes debemos de ser fieles a la palabra de Dios y tratar de honrarla con nuestros actos. Pero lo que digan los hombres hay que revisarlo y analizarlo y verificar si está basado en la palabra de Dios. Estamos saturados por la televisión y las redes sociales de canales pseudocristianos, pero el 100% de los canales están contaminados de metafísica y solo pasan con telemaratónicas pidiendo dinero a cambio de milagros y curaciones. No cabe duda que los predicadores de prosperidad son más payasos y cuentan sus historias, y muchos hasta falsas anécdotas. Son mercaderes de mentiras, cuentan chistes y anécdotas, historias increíbles, les encantan hacer reír a sus congregaciones y con música de piano suavemente duermen a las masas, hipnotizándolas con frases llenas de repeticiones y sus invitados solo las repiten como el burro. Las verdades incomodan, pero hay que recordar que el apóstol Pablo hizo con los falsos apóstoles, los enfrentaba y los desenmascaraba. Hoy los evangelísticos de la prosperidad solo le interesa el dinero suyo. Ellos a través de anécdotas y chistes mezclan la palabra de Dios y sus ovejas incautas, como no leen la Biblia, se creen todas las mentiras que dicen desde el púlpito. No se dejen engañar por estos impostores. Al buen entendedor, pocas palabras. A estos vividores que se lucran de las ovejas y las engañan con sus falsas prédicas, les comparto los siguientes versículos de Ezequiel y Jeremías que explican la maldad de estos pastores. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, y así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la gordura y os vestid de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a la oveja. No fortaleciste las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste ni la perniquebrada, no volviste a redir a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado con ellas, y la dureza y con violencia. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar sus ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Ezequiel 34, del 2 al 4 y el versículo 10. En Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Jehová así lo dice. Estimado lector, no siga estos herejes del Evangelio de la Prosperidad o de telemaratónicas que solo hablan de positivismo, de cosas que vienen buenas para este 2025. Al contrario, Señor, la situación tiene que complicarse porque estamos en los últimos días. Israel ya está cumpliendo 80 años, está rodeado de ejércitos. Jesucristo dijo: tengan cuidado cuando Israel esté rodeado de ejércitos. Tienen más de 7 enemigos y se siguen incrementando. Hoy el islamismo está presionando en Europa y obligando a la gente que esté en contra de Israel. En América Latina estamos rodeados de esta izquierda dañina que odia al pueblo de Israel y odia al cristianismo. No cabe duda que Satanás está moviendo sus piezas y está acelerando su agenda 2030 para destruir los valores cristianos y los valores familiares. No cabe duda que hay terremotos, plagas, hambre, pestes en todo el mundo y la situación no va a mejorar. Si usted escucha que su pastor le dice que la situación del mundo va a mejorar, le está mintiendo, porque la Biblia dice que antes de su venida el mundo va a estar en caos. La tecnología está avanzando a pasos abismales, ya está hablando de implementar chips. Ya en Honduras, en mi país, ya el dinero físico está empezando a cambiar. Va en el 2026, final de 2026 ya no se va a utilizar dinero físico, va a ser todo el dinero electrónico. Y si usted no tiene una cuenta digital, va a desaparecer como persona. Lastimosamente la situación del mundo está empeorando. Señores, si su pastor dice que es apóstol, arcángel, huya de esas iglesias. Si su pastor le habla solo de dinero o si tiene una pastora, huya de esas iglesias. Lo animamos a que deje a estos
herejes que están tergiversando la palabra, el evangelio de Dios. Somos Verdad Prohibida desde Tegucigalpa, Honduras, transmitiendo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre. Recuerde, estamos en YouTube, en TikTok, en Telegram, en WhatsApp y nuestro correo douglas75dsc@yahoo.com. También estamos en verdadprohibida@gmail.com. Para todo el mundo, que Dios los bendiga y Jesucristo no tarde en venir. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentre.